Las semillas del horror. De Versalles a la invasión de Polonia. Hola, insomnes curiosos. Bienvenidos a una nueva noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Terminamos hace unos días nuestra serie sobre la vida de Beethoven. 4 noches de música, de sordera, de amor imposible y de un himno a la alegría nacido del sufrimiento. Y ahora toca empezar algo nuevo. Algo más oscuro, más denso, más complejo. Algo que marcó el siglo XX y que aún hoy, 80 años después, sigue proyectando su sombra sobre nosotros. Esta noche comenzamos una nueva serie. 5 partes. 5 noches para recorrer el conflicto más devastador de la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial. 70 millones de muertos. Continentes arrasados. Ciudades borradas del mapa. El horror del Holocausto. La bomba atómica. Y al final, un mundo nuevo, dividido en 2 bloques, enfrentados en una guerra fría que duraría décadas. Pero para entender todo eso, tenemos que empezar por el principio. Por las semillas. Por el momento en que se sembró el odio, la humillación, el resentimiento que harían posible el ascenso de un hombre como Adolf Hitler. Esta es la primera parte. Y se titula, Las semillas del horror. De Versalles a la invasión de Polonia. Vamos a viajar atrás en el tiempo. A 1919. La Gran Guerra ha terminado. Los cañones enmudecen. Pero la paz que llega no es una paz justa. Es una paz de vencedores y vencidos. Y los vencidos, los alemanes, nunca la aceptarán. Preparad el café. Acomodaos. Porque la historia va a ser larga. Muy larga. Exactamente como os gusta. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, los cañones cayeron en el frente occidental. Alemania había firmado el armisticio. La guerra más sangrienta hasta entonces conocida, la Primera Guerra Mundial, había terminado. Pero en Alemania no había euforia. Había hambre, había desolación, había vergüenza. El ejército alemán no había sido derrotado en el campo de batalla, o eso creían muchos. Habían sido traicionados desde dentro, por los políticos, por los socialistas, por los judíos. Nació la leyenda de la puñalada por la espalda, una mentira que los nazis explotarían hasta la saciedad. En realidad, Alemania estaba agotada. El bloqueo naval británico había asfixiado al país. La población civil moría de hambre. El ejército se había quedado sin reservas. No podían seguir luchando. Pero la derrota era humillante, y los alemanes no la digerían. En enero de 1919, los vencedores se reunieron en Versalles, en el mismo Salón de los Espejos donde en 1871 se había proclamado el Imperio Alemán. La humillación fue deliberada. Los aliados querían que Alemania pagara. Y pagó caro. El Tratado de Versalles fue durísimo. Alemania perdió el 13% de su territorio. Perdió Alsacia y Lorena, que volvieron a Francia. Perdió Eupen y Malmedy, que pasaron a Bélgica. Perdió el norte de Schleswig, que pasó a Dinamarca. Perdió la Prusia Occidental y Posen, que pasaron a Polonia. La ciudad de Danzig, hoy Dansk, se convirtió en ciudad libre bajo control internacional. El famoso corredor polaco separó Alemania de Prusia Oriental. Alemania perdió también todas sus colonias en África y en el Pacífico. El ejército alemán quedó reducido a 100.000 hombres. Nada de tanques, nada de aviación, nada de submarinos. La marina, casi hundida. El Estado Mayor, disuelto. Las fortificaciones, desmanteladas. Alemania quedó indefensa. Y además, las reparaciones. Los aliados exigieron una cantidad astronómica, 132.000 millones de marcos de oro. Una deuda imposible de pagar. Alemania se hundió en la pobreza. La inflación se disparó. En 1923, un dólar valía 4.000 millones de marcos. La gente quemaba billetes para calentarse. Los ahorros de toda una vida se evaporaron. La clase media, la columna vertebral del país, quedó destruida. Los alemanes llamaron al Tratado de Versalles el Diktat, la imposición. Lo firmaron porque no les quedaba otra opción, pero juraron vengarse. En los años siguientes, cada gobierno alemán, fuera de la izquierda o de la derecha,
intentó revisar el tratado, incumplir las reparaciones, recuperar la dignidad perdida. En medio de este caos, en 1919, un pequeño partido político fundado en Múnich por un cerrajero llamado Anton Drexler llamó la atención de un hombre. Ese hombre era un soldado desmovilizado, con bigote recortado, voz hipnótica y un odio irracional hacia los judíos y los comunistas. Se llamaba Adolf Hitler. Hitler se unió al partido, que pronto se rebautizó como Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, NSDAP o Partido Nazi. Era un hombre de una labia prodigiosa. Hablaba con furia, con convicción, con una energía que contagiaba a sus oyentes. Prometía devolver la grandeza a Alemania, romper el Tratado de Versalles, expulsar a los judíos, recuperar los territorios perdidos. En 1923, Hitler intentó un golpe de Estado en Múnich, el pub de la cervecería. Fracasó. Fue encarcelado. En la prisión de Landsberg escribió su libro, Mein Kampf, mi lucha. Allí expuso su ideología, el racismo, el antisemitismo, la necesidad de un espacio vital en el este para el pueblo alemán. El libro se convirtió en la Biblia del movimiento nazi. Hitler salió de prisión en 1924. Al principio, el partido estaba proscrito, pero pronto lo rehabilitaron. Los años 20 fueron los años dorados de la República de Weimar. La economía mejoró, gracias a los préstamos americanos del Plan Dawes. La cultura floreció, el cine, el teatro, la música, las artes. Berlín era una ciudad vibrante, moderna, decadente. Los nazis eran una minoría marginal. Pero en 1929, todo cambió. El crack de la bolsa de Nueva York provocó una crisis mundial. Los préstamos americanos se interrumpieron. La economía alemana se derrumbó. En 1930, el paro alcanzó los 3 millones. En 1931, los 4,5 millones. En 1932, más de 6 millones. 1 de cada 3 alemanes no tenía trabajo. La gente se desesperaba. Los partidos tradicionales no sabían cómo resolver la crisis. El Partido Comunista crecía, pero daba miedo. Y en medio de ese miedo, los nazis ofrecieron respuestas simples. Culparon a los judíos, a los comunistas, a los aliados. Prometieron trabajo, pan, dignidad. Sus mítines eran espectáculos de fuego y sonido. Las banderas rojas con la esvástica ondeaban en cada plaza. Las SA, las camisas pardas, desfilaban por las calles, golpeaban a sus oponentes, imponían su ley. En las elecciones de julio de 1932, los nazis obtuvieron el 37% de los votos. Eran el partido más grande del Reichstag. Hitler exigió ser canciller. El presidente Hindenburg, un viejo mariscal de la guerra, lo despreciaba. Lo llamaba el Cabo Bohemio, por su origen humilde y austriaco. Pero Hindenburg estaba viejo, cansado, presionado por los industriales y los militares. El 30 de enero de 1933, a regañadientes, nombró a Hitler canciller de Alemania. Fue el principio del fin. En cuestión de meses, Hitler consolidó su poder. El 27 de febrero de 1933, el Reichstag ardió. Un holandés comunista, Marinus van der Lubbe, fue detenido como autor del incendio. Los nazis lo aprovecharon para suspender las libertades civiles. El decreto del incendio del Reichstag permitió la detención arbitraria de opositores. Los comunistas fueron encarcelados en los primeros campos de concentración. En marzo, las elecciones dieron a los nazis el 44% de los votos. Con el apoyo de los nacionalistas, Hitler obtuvo la mayoría necesaria para aprobar la ley de habilitación. Esa ley le otorgaba poderes extraordinarios para gobernar sin el Parlamento. La democracia alemana había muerto. En los meses siguientes, los nazis sincronizaron todas las instituciones. Los sindicatos fueron disueltos. Los partidos políticos, prohibidos. Los periódicos, censurados. Los judíos, excluidos de la función pública, de las universidades, de la cultura. En la Noche de los Cuchillos Largos, de 1934, las SS asesinaron a los líderes de la SA, la milicia callejera que había ayudado a Hitler a llegar al poder. La excusa fue un supuesto plan de golpe. La realidad fue que Hitler quería eliminar a los rivales internos y ganarse el apoyo del ejército regular.
Cuando Hindenburg murió en agosto de 1934, Hitler asumió la presidencia y la cancillería. Se proclamó Führer el líder supremo. El ejército juró lealtad a su persona. Alemania era una dictadura totalitaria. Hitler cumplió sus promesas. El paro desapareció, gracias a un enorme programa de obras públicas, autopistas, ferrocarriles, viviendas. El ejército se rearmó en secreto, desafiando el Tratado de Versalles. En 1935, Hitler anunció la reintroducción del servicio militar obligatorio. Los aliados protestaron, pero no hicieron nada. En 1936, las tropas alemanas entraron en Renania, la región desmilitarizada en la frontera con Francia. Otra violación del tratado. Otra protesta inútil. Hitler estaba probando los límites de los aliados. Y descubrió que no tenían límites. Francia y Gran Bretaña estaban agotadas por la Gran Guerra, traumatizadas por la matanza de trincheras, y no querían otra guerra. Así que permitían, negociaban, cedían. Era la política del apaciguamiento. En 1938, Hitler dio el siguiente paso. Austria era un país de habla alemana, con un gobierno pro-nazi. El 12 de marzo, las tropas alemanas cruzaron la frontera. Fue el Anschluss, la anexión. Sin un solo disparo. Los austriacos, en su mayoría, vitorearon a Hitler. El mundo miró hacia otro lado. El mismo año, Hitler reclamó la región de los Sudetes, en Checoslovaquia, donde vivían 3 millones de alemanes. La crisis se intensificó. Francia y Gran Bretaña, alarmadas, convocaron una conferencia en Múnich. El 30 de septiembre de 1938, los líderes de Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña firmaron el Acuerdo de Múnich. Checoslovaquia no fue invitada. Sus aliados la traicionaron. Los Sudetes fueron entregados a Alemania. Hitler prometió que era su última reclamación territorial. Los líderes británico y francés volvieron a casa con el papel firmado, diciendo que habían asegurado la paz para nuestra época. Fue una de las frases más trágicas de la historia. En marzo de 1939, Hitler incumplió su promesa. Las tropas alemanas entraron en Praga. Checoslovaquia dejó de existir. Bohemia y Moravia se convirtieron en un protectorado alemán. Eslovaquia se convirtió en un estado títere. Por primera vez, Hitler había invadido un país sin población alemana. La política del apaciguamiento había fracasado. Ahora, Hitler se volvió hacia Polonia. Reclamó la ciudad libre de Danzig y el corredor polaco. Polonia, respaldada por Francia y Gran Bretaña, se negó. El 23 de agosto de 1939, Hitler y Stalin firmaron un pacto de no agresión, el Pacto Molotov-Ribbentrop. Era una alianza entre enemigos mortales, comunistas y nazis, que incluía un protocolo secreto para repartirse Polonia y los países bálticos. Stalin sabía que la guerra era inminente, y quería tiempo para preparar a su ejército, diezmado por las purgas. Hitler, por su parte, quería evitar una guerra en dos frentes. El 1 de septiembre de 1939, a las 4:45 de la madrugada, el acorazado alemán Schleswig-Holstein abrió fuego contra la base militar polaca de Westerplatte, en Danzig. Era la primera salva de la Segunda Guerra Mundial. Los tanques alemanes cruzaron la frontera polaca. La aviación bombardeó ciudades y carreteras. Era la Blitzkrieg, la guerra relámpago. El ejército polaco, equipado con caballería y carros anticuados, no pudo resistir. En 2 semanas, los alemanes llegaron a Varsovia. El 17 de septiembre, la Unión Soviética invadió Polonia por el este, cumpliendo el pacto secreto. Polonia fue aplastada entre dos gigantes. El 3 de septiembre, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania. Pero no hicieron nada para ayudar a Polonia. Los ejércitos franceses permanecieron quietos tras la línea Maginot, esperando. Era la guerra falsa, la drôle de guerre, una guerra de mentira. Los alemanes llamaban Sitzkrieg, guerra de sillón, a la espera. Polonia cayó sola. El mundo entraba en la pesadilla. En los meses siguientes, los alemanes desarrollarían un nuevo modo de guerra, arrasarían Europa, someterían a millones de personas a trabajos forzados, construirían campos de exterminio, asesinarían a 6 millones de judíos. Pero eso lo veremos en las próximas noches. Hoy hemos visto las semillas.
La humillación de Versalles, el resentimiento alemán, el ascenso de Hitler, la política del apaciguamiento, la invasión de Polonia. Hemos visto como un tratado injusto, una crisis económica, un líder carismático y la pasividad de las democracias condujeron al abismo. Ahora, insomnes curiosos, hemos llegado al final de esta primera parte. La guerra ha comenzado. Los tanques avanzan. Los bombardeos arrasan ciudades. Millones de soldados se movilizan. Millones de civiles esperan aterrorizados. En la próxima noche, la segunda parte. La guerra relámpago y la caída de Europa. Polonia, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia. Veremos cómo Hitler aplasta a un país tras otro, cómo el ejército alemán bordea la línea Maginot por el bosque de las Ardenas, cómo los aliados quedan cercados en Dunkerque, cómo París cae y Francia se rinde. Veremos a Gran Bretaña resistir sola bajo los bombardeos de la Luftwaffe. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que la historia, a pesar de su horror, os sirva para entender el mundo en que vivimos. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. La guerra relámpago y la caída de Europa. Polonia, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la segunda parte de nuestra serie sobre la Segunda Guerra Mundial. La noche pasada vimos las semillas del horror. El Tratado de Versalles, la humillación de Alemania, el ascenso de Hitler, el rearme, la política del apaciguamiento, y finalmente, el 1 de septiembre de 1939, la invasión de Polonia. La guerra había comenzado. Pero lo que vino después fue aún peor. Una guerra que los alemanes llamaron Blitzkrieg, guerra relámpago, y que en cuestión de meses iba a barrer a los ejércitos aliados y a someter a toda Europa occidental. Esta noche viajamos a 1940. El año en que Hitler conquistó Europa. El año en que Francia, la gran potencia continental, se derrumbó en 6 semanas. El año en que Gran Bretaña quedó sola, resistiendo bajo los bombardeos de la Luftwaffe. Esta parte se titula, La Guerra Relámpago y la Caída de Europa. Polonia, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia. Empezamos. Cuando Polonia cayó en septiembre de 1939, los aliados no movieron un dedo. Los ejércitos franceses estaban atrincherados tras la línea Maginot, una impresionante cadena de fortificaciones construida en la frontera con Alemania. Los británicos enviaron una pequeña fuerza expedicionaria, pero también se quedaron quietos. Era la guerra falsa, la drole de guerre. Los soldados se aburrían en los cuarteles, los periodistas inventaban noticias, los políticos esperaban. Hitler, en cambio, no esperaba. El invierno de 1939 a 1940 fue frío y duro. Los alemanes aprovecharon para reorganizar sus fuerzas y planificar el siguiente golpe. Dinamarca y Noruega eran objetivos estratégicos. De Noruega salía el mineral de hierro que Alemania necesitaba para su industria de armamento. Además, los puertos noruegos eran vitales para los submarinos alemanes. Los británicos también lo sabían y planearon una intervención. Hitler se adelantó. El 9 de abril de 1940, las tropas alemanas invadieron Dinamarca y Noruega. Dinamarca se rindió en unas horas. Noruega resistió un poco más, gracias a la ayuda británica, pero el 10 de junio de 1940 cayó. Los aliados sufrieron una humillante derrota. El gobierno noruego huyó a Londres. El rey Haakon VII se exilió. Un colaboracionista noruego, Vidkun Quisling, dio su nombre a una palabra que todavía hoy se usa para designar a los traidores. Pero Noruega fue solo el aperitivo. El plato principal estaba por llegar. El 10 de mayo de 1940, al amanecer, la Wehrmacht, el ejército alemán, lanzó la invasión de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Fue el comienzo de la Fallhilfe, el Plan Amarillo. Los aliados creían saber dónde atacarían los alemanes. El plan alemán original, el Plan Schlieffen, era similar al de 1914, un gran movimiento de pinza a través de Bélgica. Los aliados habían concentrado sus mejores unidades en la frontera belga, listos para avanzar y detenerlos. Pero Hitler y sus generales tenían otro plan. Un plan más audaz, más arriesgado.
Un plan ideado por el general Erich von Manstein. El grueso de las divisiones blindadas, los Panzer, no atacarían por el norte de Bélgica, sino por el sur, a través de las Ardenas, una región boscosa y montañosa que los franceses consideraban impenetrable para los tanques. Los tanques alemanes atravesaron las Ardenas en 2 días. Cruzaron el río Mosa en Sedán, donde Francia había sufrido una derrota humillante en 1870. La línea Maginot, la orgullosa fortificación francesa, fue simplemente rodeada por el norte. El frente aliado se derrumbó. Los Panzer avanzaron como un cuchillo caliente sobre la mantequilla. No esperaban a la infantería. No daban tregua. Su objetivo era llegar al Canal de la Mancha y cercar a los ejércitos aliados que habían avanzado hacia Bélgica. El 20 de mayo, los tanques alemanes llegaron a Abbeville, en la costa. El cerco estaba cerrado. 300.000 tropas británicas y francesas quedaron atrapadas en una bolsa alrededor del puerto de Dunkerque. La situación era desesperada. El ejército británico, la fuerza expedicionaria británica, estaba a punto de ser aniquilado. El primer ministro británico, Winston Churchill, que había reemplazado al ineficaz Neville Chamberlain el 10 de mayo, ordenó la evacuación. La Operación Dinamo. Del 26 de mayo al 4 de junio de 1940, una flota heterogénea de barcos de guerra, pesqueros, yates, lanchas de recreo y remolcadores cruzó el Canal de la Mancha para rescatar a los soldados. Fue un milagro improvisado. Más de 338.000 soldados fueron evacuados a Inglaterra. Dejaron atrás todo su equipo pesado, tanques, cañones, camiones, municiones. Pero salvaron las vidas. Churchill habló en el Parlamento: no nos rendiremos nunca. Seguiremos hasta el final. Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares, lucharemos en el aire, lucharemos en las playas, lucharemos en las calles, lucharemos en las colinas. No nos rendiremos nunca. Mientras los aliados se retiraban, los alemanes continuaban su avance hacia el sur. París, la capital de Francia, fue declarada ciudad abierta. El gobierno francés huyó a Burdeos. El 14 de junio de 1940, las tropas alemanas desfilaron por los Campos Elíseos. Hitler ordenó que trajeran a París el vagón de ferrocarril donde se había firmado el armisticio de 1918. Quería humillar a los franceses en el mismo lugar donde ellos habían humillado a Alemania. El 22 de junio de 1940, en el bosque de Compiègne, Francia firmó el armisticio. Alemania ocuparía el norte y el oeste del país. El sur quedaría bajo un gobierno títere con capital en Vichy, dirigido por el anciano mariscal Philippe Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial, pero ahora colaborador de los nazis. La Tercera República Francesa había muerto. Francia, la gran potencia europea, la que tenía el ejército más poderoso del continente, se había derrumbado en 6 semanas. Los alemanes habían perdido 27.000 soldados. Los franceses, 90.000. Fue una derrota aplastante, humillante, traumática. Los franceses tardarían décadas en recuperarse. Pero la guerra no había terminado. Un general francés, Charles de Gaulle, se negó a aceptar la derrota. Huyó a Londres y el 18 de junio de 1940, desde los estudios de la BBC, lanzó su famoso llamamiento: Francia ha perdido una batalla, pero no ha perdido la guerra. De Gaulle organizó la Francia Libre, las fuerzas francesas libres, que seguirían luchando junto a los aliados. Ahora, Gran Bretaña quedaba sola. Hitler creía que los británicos pedirían la paz. No lo hicieron. Winston Churchill, con su carácter indomable, arengó a su pueblo. El verano de 1940 fue el verano de la Batalla de Inglaterra. Hitler ordenó a la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, destruir la Royal Air Force y preparar la invasión, la Operación León Marino. El mariscal del Reich Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, prometió que aplastaría a la RAF en 4 semanas. No fue así. Los pilotos británicos, con sus Spitfires y Hurricanes, resistieron heroicamente. Los alemanes tenían más aviones, pero los británicos tenían el radar, que les permitía detectar los ataques con antelación, y tenían la moral alta. Además, los alemanes cometieron un grave error: después de bombardear los aeródromos británicos, cambiaron su objetivo a las ciudades. Fue el Blitz, el bombardeo de Londres y otras ciudades británicas. El 7 de septiembre de 1940, la Luftwaffe bombardeó Londres durante 57 noches seguidas.
Murieron 40.000 civiles. Pero la RAF pudo rehacerse. El 15 de septiembre de 1940, conocido como el Día de la Batalla de Inglaterra, la RAF infligió una derrota decisiva a la Luftwaffe. Hitler pospuso la invasión indefinidamente. Gran Bretaña se salvaba. Pero la guerra no se detuvo. En 1941, Hitler lanzaría la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La guerra se convertiría en una lucha de exterminio en el este, con millones de muertos. Y en el Pacífico, Japón atacaría Pearl Harbor, arrastrando a Estados Unidos a la guerra. Pero eso lo veremos en las próximas noches. Hoy hemos visto la caída de Europa. En menos de un año, Alemania había conquistado Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Gran Bretaña resistía, sola, pero resistía. El sueño de Hitler de dominar Europa estaba más cerca que nunca. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Ahora, insomnes curiosos, hemos llegado al final de esta segunda parte. Los tanques alemanes han llegado a la costa atlántica. La esvástica ondea sobre París. Hitler baila de alegría. Pero en Londres, Churchill fuma su puro y pronuncia discursos inmortales. La lucha continúa. En la próxima noche, la tercera parte. La guerra en el este y la batalla del Atlántico. Operación Barbarroja, Stalingrado, los convoys del hielo. Veremos cómo Hitler comete su mayor error al invadir la Unión Soviética, cómo los ejércitos alemanes avanzan hacia Moscú y son detenidos por el invierno y la resistencia rusa, cómo la guerra se convierte en una carnicería en el frente oriental. Veremos también la lucha en el mar, los submarinos alemanes acechando los convoys que llevaban suministros a Gran Bretaña. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que la historia, a pesar de su horror, os sirva para entender el mundo en que vivimos. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. La guerra en el este y la batalla del Atlántico. Operación Barbarroja, Stalingrado, los convoys del hielo. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la tercera parte de nuestra serie sobre la Segunda Guerra Mundial. Las dos primeras noches vimos cómo empezó todo. El resentimiento de Versalles, el ascenso de Hitler, la invasión de Polonia, la guerra relámpago que barrió Europa en cuestión de meses. Vimos la caída de Francia, el milagro de Dunkerque y la solitaria resistencia de Gran Bretaña bajo los bombardeos de la Luftwaffe. Pero en 1941, la guerra dio un giro brutal. Se expandió a escala global. Se convirtió en una lucha de exterminio entre dos ideologías enfrentadas, el nazismo y el comunismo. Y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Esta noche viajamos a 1941 y 1942. Los años de la guerra total. El año en que Hitler rompió su pacto con Stalin e invadió la Unión Soviética. El año en que los ejércitos alemanes avanzaron hasta las puertas de Moscú y fueron detenidos por el invierno y la resistencia rusa. El año en que la guerra en el este se convirtió en una carnicería sin precedentes. Y también viajamos al Atlántico, a la lucha invisible bajo las olas, donde los submarinos alemanes acechaban los convoys que llevaban la esperanza a Gran Bretaña. Esta parte se titula, La guerra en el este y la batalla del Atlántico. Operación Barbarroja, Stalingrado, los convoys del hielo. Empezamos. El 22 de junio de 1941, a las 3:15 de la madrugada, sin declaración de guerra previa, las tropas alemanas cruzaron la frontera de la Unión Soviética. Era la Operación Barbarroja, el mayor ataque militar de la historia. 3 millones de soldados alemanes, 3.500 tanques, 2.700 aviones, 600.000 vehículos, 600.000 caballos. Se desplegaron en 3 grandes grupos de ejércitos. El grupo de ejércitos norte avanzó hacia Leningrado. El grupo de ejércitos centro avanzó hacia Moscú. El grupo de ejércitos sur avanzó hacia Ucrania y el Cáucaso. El objetivo era aplastar a la Unión Soviética en 6 semanas, antes de la llegada del invierno. Hitler lo creía posible. Despreciaba a los eslavos, a los que consideraba subhumanos. Subestimaba la capacidad de resistencia del ejército soviético. Ignoraba las advertencias de sus generales sobre las dificultades del terreno,
el clima y las distancias. Stalin, por su parte, estaba paralizado. No podía creer que Hitler lo hubiera traicionado. Había recibido docenas de informes de inteligencia sobre la inminente invasión, pero los desestimó. Pensaba que era un engaño, una provocación británica para arrastrar a la Unión Soviética a la guerra. Los primeros días fueron un desastre para los soviéticos. La aviación alemana destruyó la fuerza aérea soviética en tierra. Los tanques alemanes avanzaron rápidamente, rodeando y destruyendo ejércitos enteros. En las primeras 3 semanas, los alemanes capturaron 1 millón de prisioneros. Los soldados soviéticos, mal equipados, mal dirigidos, a menudo sin apenas municiones, se rendían por miles. Pero no todos se rendían. En la fortaleza de Brest, un puñado de soldados soviéticos resistió durante semanas. En Smolensk, los alemanes sufrieron sus primeras pérdidas serias. La resistencia soviética era feroz. Y el tiempo empezó a jugar en contra de los alemanes. En agosto de 1941, Hitler cometió un grave error. En lugar de continuar el avance hacia Moscú, desvió las divisiones blindadas hacia el sur, para ayudar al grupo de ejército sur en la conquista de Ucrania. La maniobra fue un éxito táctico. En Kiev, los alemanes rodearon y capturaron a 600.000 soldados soviéticos. Pero perdió semanas preciosas. El invierno se acercaba. En octubre, los alemanes lanzaron la Operación Tifón, el asalto final sobre Moscú. Llegaron a 30 kilómetros de la ciudad. Desde las colinas, los soldados alemanes podían ver las torres del Kremlin con sus prismáticos. Pero entonces, el invierno llegó con una crudeza inusitada. Las temperaturas cayeron a 30 grados bajo cero. Los tanques alemanes, preparados para climas templados, se congelaron. Los soldados alemanes, vestidos con uniformes de verano, sufrían de congelación. Las máquinas de guerra alemanas se pararon. El 5 de diciembre de 1941, los soviéticos lanzaron una contraofensiva masiva. Tropas siberianas, acostumbradas al frío, con equipos de invierno, rompieron las líneas alemanas. Los alemanes retrocedieron, abandonando toneladas de material. Por primera vez en la guerra, la Wehrmacht había sido derrotada. Hitler, furioso, destituyó a decenas de generales. Se declaró a sí mismo comandante en jefe del ejército. Ordenó a sus tropas que resistieran a muerte y que no retrocedieran ni un paso. Fue una orden suicida, pero funcionó. Las líneas alemanas se estabilizaron. La guerra en el este se convertiría en una guerra de desgaste, de trincheras, de ciudades arrasadas, de millones de muertos. Mientras la lucha se intensificaba en el este, en el oeste se libraba otra batalla, invisible pero igualmente mortal. La batalla del Atlántico. Los alemanes intentaban cortar las líneas de suministro que unían Estados Unidos con Gran Bretaña. Los U-Boot, los submarinos alemanes, acechaban en las profundidades. Formaban manadas, las Wolfpacks, las manadas de lobos, que atacaban los convoys aliados. Los convoys eran flotas de barcos mercantes, protegidos por destructores y corbetas, que cruzaban el Atlántico cargados de alimentos, petróleo, armas, municiones. Era el sustento de Gran Bretaña. Si los submarinos lograban hundirlos, Inglaterra se rendiría por hambre. En 1940 y 1941, los submarinos alemanes causaron estragos. Hundieron millones de toneladas de barcos aliados. El primer ministro Winston Churchill escribió: "Lo único que realmente me atemorizó durante la guerra fue el peligro de los submarinos". Pero los aliados aprendieron. Desarrollaron nuevas tácticas, el sonar, los aviones de patrulla, los códigos descifrados. En 1943, la marea cambió. Los aliados empezaron a hundir más submarinos de los que los alemanes podían construir. La batalla del Atlántico fue ganada. Pero volvamos al este. A finales de 1941, la guerra se había convertido en una pesadilla para los soviéticos. Habían perdido millones de soldados, miles de tanques, cientos de ciudades. Pero seguían luchando. Stalin, en un discurso radiofónico del 3 de julio de 1941, había llamado a la nación a la resistencia. La guerra es una guerra de vida o muerte, dijo. El enemigo es brutal y despiadado. No tenemos otra opción. En 1942, los alemanes lanzaron una nueva ofensiva. Esta vez, no se dirigían a Moscú, sino hacia el sur.
El objetivo era el Cáucaso, con sus ricos pozos de petróleo, y la ciudad de Stalingrado, que llevaba el nombre del propio Stalin. La conquista de Stalingrado sería un golpe psicológico devastador. La batalla de Stalingrado comenzó en agosto de 1942. Los alemanes bombardearon la ciudad hasta convertirla en escombros. Pero los soviéticos no se rindieron. Se atrincheraron en los edificios en ruinas, en las fábricas, en las alcantarillas. Lucharon casa por casa, habitación por habitación. Era una guerra de ratas, brutal, cuerpo a cuerpo. Los francotiradores acechaban en las sombras. Los asaltos con bayonetas se sucedían. Los soldados alemanes, que habían conquistado París en semanas, se encontraban luchando por una fábrica de tractores. El general alemán Friedrich Paulus, al mando del Sexto Ejército, confiaba en tomar la ciudad. Pero los soviéticos preparaban una trampa. En noviembre de 1942, lanzaron la Operación Urano. 2 ejércitos soviéticos atravesaron las débiles líneas alemanas en los flancos de Stalingrado, donde los alemanes habían desplegado tropas rumanas e italianas, mal equipadas y con moral baja. Los tanques soviéticos avanzaron rápidamente y cerraron el cerco. El Sexto Ejército alemán quedó atrapado en Stalingrado. 250.000 soldados alemanes quedaron aislados. Hitler ordenó a Paulus que resistiera. Prometió abastecer al ejército por aire. La Luftwaffe no pudo cumplir. Los soviéticos lanzaron ataques constantes. El invierno fue terrible. Los alemanes pasaron hambre, frío, enfermedades. Sus raciones se redujeron a 150 gramos de pan al día. Se comieron los caballos. Se comieron las ratas. Morían por miles. El 31 de enero de 1943, Paulus se rindió. Hitler lo había ascendido a mariscal de campo la víspera, esperando que se suicidara. Ningún mariscal de campo alemán se había rendido nunca. Paulus se rindió. Fue un golpe devastador para la moral alemana. El ejército alemán había perdido su primera gran batalla en el este. Las pérdidas fueron enormes, 200.000 muertos, 90.000 prisioneros. De esos prisioneros, solo 5.000 volverían a ver a Alemania después de la guerra. Stalingrado fue un punto de inflexión. A partir de entonces, los soviéticos tomarían la iniciativa. Los alemanes comenzarían una larga retirada que no terminaría hasta Berlín, en 1945. Pero la guerra aún tenía mucho horror que ofrecer. En 1943, los aliados desembarcarían en Italia, derrocarían a Mussolini, y comenzarían la lenta ascensión hacia el corazón de Europa. En 1944, el día de el desembarco de Normandía, abriría el frente occidental. Los soviéticos, mientras tanto, avanzaban desde el este. Alemania quedaba atrapada en una tenaza. Pero eso lo veremos en las próximas noches. Hoy hemos recorrido los años más duros de la guerra en el este. Hemos visto la invasión alemana, el avance hacia Moscú, el invierno que detuvo a los nazis, la batalla de Stalingrado, la rendición de Paulus. Hemos visto también la batalla del Atlántico, la lucha invisible bajo las olas, los submarinos acechando los convoys. Ahora, insomnes curiosos, hemos llegado al final de esta tercera parte. El invierno de 1943. Los alemanes han sido derrotados en Stalingrado. Los aliados desembarcan en Italia. El Tercer Reich comienza a tambalearse. Pero aún le quedan 2 años de guerra. 2 años de sangre, de bombardeos, de campos de exterminio, de destrucción total. En la próxima noche, la cuarta parte. El día más largo y la guerra total. Desembarco de Normandía, la bomba, el holocausto. Veremos cómo los aliados abren un nuevo frente en el oeste, cómo los soviéticos avanzan desde el este, cómo los alemanes son aplastados. Veremos el horror de los campos de concentración, la liberación de Auschwitz, el descubrimiento del holocausto. Veremos la batalla final por Berlín, el suicidio de Hitler, el final de la guerra en Europa. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que la historia, a pesar de su horror, os sirva para entender el mundo en que vivimos. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. El día más largo y la guerra total. Desembarco de Normandía, la bomba, el holocausto.
Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la cuarta parte de nuestra serie sobre la Segunda Guerra Mundial. Las 3 primeras noches hemos recorrido los primeros años del conflicto. Vimos las semillas del horror en Versalles, el ascenso de Hitler, la invasión de Polonia, la guerra relámpago que barrió Europa. Vimos la caída de Francia, la solitaria resistencia de Gran Bretaña, la batalla de Inglaterra. Vimos la invasión de la Unión Soviética, la batalla de Stalingrado, la lucha en el Atlántico. Y ahora llegamos al momento crucial. El año 1944. El año en que la marea cambió definitivamente. El año en que los aliados abrieron un nuevo frente en el oeste, y el Tercer Reich comenzó a desmoronarse. Esta noche vamos a hablar del día más largo, del desembarco de Normandía. Vamos a hablar de la guerra total, de los bombardeos masivos, de la destrucción de ciudades enteras. Vamos a hablar del horror del Holocausto, de los campos de exterminio, de la liberación de Auschwitz. Y vamos a hablar del final de la guerra en Europa. Esta parte se titula, El día más largo y la guerra total. Desembarco de Normandía, la bomba, el Holocausto. Empezamos. Para entender 1944, tenemos que retroceder un poco a 1943. Los aliados ya habían desembarcado en Italia. El dictador fascista Benito Mussolini había sido derrocado y ejecutado por partisanos. Los italianos se rindieron a los aliados. Pero los alemanes ocuparon el norte de Italia y continuaron la lucha. La campaña italiana fue larga y sangrienta. Los aliados avanzaron lentamente hacia Roma, que cayó el 4 de junio de 1944. Pero el verdadero golpe estaba por llegar. Los aliados llevaban años planeando la invasión de Europa Occidental. Era la Operación Overlord. El mando supremo fue asignado al general estadounidense Dwight Eisenhower. El desembarco se decidió que sería en Normandía, en la costa norte de Francia. Los alemanes esperaban la invasión, pero no sabían dónde. Creían que sería en el paso de Calais, el punto más cercano a Inglaterra. Por eso concentraron allí sus mejores divisiones. Los aliados montaron una enorme operación de engaño. Inventaron un ejército ficticio al mando del general George S. Patton, con tanques hinchables y aviones de madera, que simulaba concentrarse frente al paso de Calais. Los servicios de inteligencia alemanes picaron el anzuelo. El día D, los alemanes seguían esperando la invasión en Calais. El 6 de junio de 1944, antes del amanecer, miles de barcos aliados se aproximaron a las costas de Normandía. Era la mayor flota de la historia, más de 5.000 barcos de guerra, 7.000 embarcaciones de desembarco, y 11.000 aviones. En las primeras horas, paracaidistas británicos y estadounidenses saltaron detrás de las líneas alemanas para tomar puentes y carreteras. Al amanecer, las lanchas de desembarco se acercaron a las playas. Los soldados aliados tenían que desembarcar en 5 playas con nombre en clave: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Utah y Omaha para los estadounidenses, Gold y Sword para los británicos, Juno para los canadienses. En Utah, el desembarco fue relativamente fácil. Las defensas alemanas eran débiles. Pero en Omaha, el infierno se desató. Los acantilados eran altos, las defensas alemanas estaban bien preparadas, y el mar estaba encrespado. Los primeros soldados que saltaron de las lanchas fueron masacrados por las ametralladoras y los cañones alemanes. La playa se tiñó de rojo. Los cadáveres flotaban en el agua. Las lanchas ardían. Muchos soldados se ahogaron antes de llegar a la orilla. Los supervivientes se apiñaron detrás de un pequeño malecón. No podían avanzar. El general Omar Bradley, al mando de las fuerzas estadounidenses, llegó a considerar la evacuación. Pero pequeños grupos de soldados, liderados por sargentos y tenientes, comenzaron a escalar los acantilados. Encontraron huecos en las defensas alemanas. Poco a poco, empezaron a tomar posiciones. Al final del día, los estadounidenses habían asegurado Omaha. Pero el coste fue terrible, más de 3.000 bajas. En las otras playas, el desembarco fue más exitoso. Los británicos y canadienses tomaron sus objetivos. Para la noche, 150.000 soldados aliados estaban en suelo francés. Habían logrado lo imposible. Los alemanes, engañados sobre el lugar del desembarco, tardaron horas en reaccionar.
Cuando lo hicieron, era demasiado tarde. Las siguientes semanas fueron de lucha encarnizada. Los aliados avanzaron lentamente a través de los campos de Normandía, con sus setos centenarios, que ofrecían cobertura a los defensores alemanes. Los alemanes contraatacaron, pero fueron rechazados. El 25 de julio, los aliados lanzaron la Operación Cobra, una gran ofensiva que rompió las líneas alemanas. Los tanques estadounidenses avanzaron rápidamente hacia el interior. El 25 de agosto, las tropas francesas e inglesas liberaron París. La capital francesa había caído en manos de los aliados. Pero la guerra no terminó en 1944. Los alemanes se retiraron hacia la frontera alemana, pero no se rindieron. En diciembre de 1944, lanzaron una contraofensiva desesperada en las Ardenas, la batalla del Bulge. Los alemanes avanzaron sorpresivamente, creando un bulto en las líneas aliadas. Los estadounidenses sufrieron muchas bajas. Pero resistieron. En enero de 1945, la ofensiva alemana se agotó. Los aliados volvieron a avanzar. Mientras se libraban estas batallas en el este los soviéticos seguían avanzando. En 1944, liberaron Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos. Llegaron a la frontera de Polonia. En agosto de 1944, los polacos de Varsovia se levantaron contra los ocupantes alemanes. Stalin detuvo su avance a las puertas de la ciudad. No quería ayudar a los polacos no comunistas. Los alemanes aplastaron la rebelión. 200.000 polacos murieron. Varsovia fue arrasada. En enero de 1945, los soviéticos lanzaron una ofensiva final. Avanzaron rápidamente hacia el oeste. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas llegaron a Auschwitz. Encontraron los campos de concentración y exterminio. 7.000 prisioneros, esqueletos vivientes, fueron liberados. Los alemanes, al retirarse, habían intentado destruir las pruebas de sus crímenes. Habían volado las cámaras de gas y los crematorios. Pero no pudieron borrar todo. El mundo descubrió entonces el horror del Holocausto. 6 millones de judíos asesinados. Millones de polacos, eslavos, gitanos, comunistas, homosexuales, testigos de Jehová, discapacitados, prisioneros de guerra soviéticos. Asesinados en las cámaras de gas, fusilados en fosas comunes, muertos de hambre en los campos, víctimas de experimentos médicos aberrantes. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek. Nombres que se convirtieron en sinónimo de barbarie. Los soviéticos también descubrieron los campos de exterminio. Pero los aliados occidentales también se encontraron con el horror cuando liberaron campos como Buchenwald, Dachau y Bergen-Belsen. Los soldados británicos que entraron en Bergen-Belsen encontraron miles de cadáveres sin enterrar, y prisioneros moribundos tifus. Los soldados estadounidenses que entraron en Dachau encontraron vagones de ferrocarril llenos de cadáveres. El horror era indescriptible. Los soldados lloraban. Algunos se volvieron locos. Muchos no pudieron dormir durante años después de haber visto aquello. Mientras los soviéticos y los aliados avanzaban, Hitler se refugiaba en su búnker de Berlín. El 16 de enero de 1945, entró por última vez en su búnker subterráneo, bajo la Cancillería del Reich. Allí vivió sus últimos meses, rodeado de sus fieles, planeando batallas que ya no podía ganar, confiando en armas milagrosas que nunca llegaron. El 12 de abril de 1945, el presidente Franklin D. Roosevelt murió de una hemorragia cerebral. Fue reemplazado por el vicepresidente Harry S. Truman. El 30 de abril de 1945, mientras los soviéticos bombardeaban el centro de Berlín, Hitler se casó con su amante Eva Braun en el búnker. Luego, los dos se suicidaron. Hitler se pegó un tiro en la sien. Eva Braun tomó cianuro. Sus cuerpos fueron rociados con gasolina y quemados en el jardín de la Cancillería. El 2 de mayo de 1945, las tropas soviéticas tomaron el búnker. El 7 de mayo, en Reims, Francia, el general alemán Alfred Jodl firmó la rendición incondicional de Alemania. El 8 de mayo, la rendición se ratificó en Berlín. Era el final de la guerra en Europa. Pero la guerra aún no había terminado. En el Pacífico, Japón seguía luchando.
Y luchaba con una ferocidad que aterrorizaba a los estadounidenses. Los japoneses se negaban a rendirse. Sus pilotos se estrellaban contra los barcos americanos en ataques suicidas, los kamikazes. Los soldados japoneses luchaban hasta la muerte, y a veces se suicidaban antes que rendirse. El presidente Truman tenía que tomar una decisión terrible. Invadir Japón costaría millones de vidas, tanto americanas como japonesas. Pero tenía otra opción. Desde 1942, científicos estadounidenses habían estado trabajando en un proyecto secreto, la bomba atómica. Era el Proyecto Manhattan, dirigido por el general Leslie Groves y el físico Roberto Oppenheimer. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Alamogordo, Nuevo México, la primera bomba atómica explotó. Oppenheimer recordó unos versos del Bhagavad Gita: "Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". Truman ordenó que las bombas se lanzaran sobre Japón. El 6 de agosto de 1945, el bombardero Enola Gay, pilotado por el coronel Paul Tibbets, lanzó la bomba Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima. La explosión mató a 80.000 personas instantáneamente. Decenas de miles más morirían en los meses siguientes por las radiaciones. La ciudad quedó devastada. El 9 de agosto de 1945, otra bomba, Fat Man, fue lanzada sobre Nagasaki. 40.000 personas murieron en el acto. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció la rendición de Japón. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado Missouri, en la bahía de Tokio, los japoneses firmaron la rendición. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Pero el mundo que surgió de las cenizas era un mundo nuevo. Un mundo dividido en dos bloques enfrentados, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética. La Guerra Fría había comenzado. Y la amenaza de una guerra nuclear se cerniría sobre la humanidad durante décadas. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador de la historia. 70 millones de muertos. Continentes arrasados. Ciudades borradas del mapa. El horror del Holocausto. La bomba atómica. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Pero de ese horror también surgió algo bueno. La necesidad de evitar otra guerra llevó a la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Los juicios de Nuremberg sentaron las bases del derecho internacional. Los pueblos europeos, que se habían matado entre sí durante siglos, empezaron a construir una unión pacífica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La memoria de la guerra, sus víctimas, sus horrores, nos acompañan aún hoy. No podemos olvidar. No debemos olvidar. Porque solo recordando podemos evitar que se repita. Con esta reflexión, insomnes curiosos, hemos llegado al final de esta cuarta parte. La guerra en Europa ha terminado. La guerra en el Pacífico también. El mundo respira, pero no descansa. La Guerra Fría comienza. En la próxima noche, la quinta y última parte. El sol naciente y el fin del imperio japonés. Pearl Harbor, Hiroshima, Nagasaki y el comienzo de la Guerra Fría. Veremos cómo Japón entró en guerra, cómo los estadounidenses libraron una guerra implacable en el Pacífico, cómo se tomó la decisión de lanzar la bomba atómica, y cómo ese acto cambió para siempre el equilibrio mundial. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que la memoria de aquellos que sufrieron y murieron nos ayude a construir un mundo mejor. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. El día más largo y la guerra total. Desembarco de Normandía, la bomba, el Holocausto. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la cuarta parte de nuestra serie sobre la Segunda Guerra Mundial. Las 3 primeras noches hemos recorrido los primeros años del conflicto. Vimos las semillas del horror en Versalles, el ascenso de Hitler, la invasión de Polonia, la guerra relámpago que barrió Europa. Vimos la caída de Francia, la solitaria resistencia de Gran Bretaña, la batalla de Inglaterra. Vimos la invasión de la Unión Soviética, la batalla de Stalingrado, la lucha en el Atlántico. Y ahora llegamos al momento crucial. El año 1944.
El año en que la marea cambió definitivamente. El año en que los aliados abrieron un nuevo frente en el oeste, y el Tercer Reich comenzó a desmoronarse. Esta noche vamos a hablar del día más largo, del desembarco de Normandía. Vamos a hablar de la guerra total, de los bombardeos masivos, de la destrucción de ciudades enteras. Vamos a hablar del horror del Holocausto, de los campos de exterminio, de la liberación de Auschwitz. Y vamos a hablar del final de la guerra en Europa. Esta parte se titula, El día más largo y la guerra total. Desembarco de Normandía, la bomba, el Holocausto. Empezamos. Para entender 1944, tenemos que retroceder un poco a 1943. Los aliados ya habían desembarcado en Italia. El dictador fascista Benito Mussolini había sido derrocado y ejecutado por partisanos. Los italianos se rindieron a los aliados. Pero los alemanes ocuparon el norte de Italia y continuaron la lucha. La campaña italiana fue larga y sangrienta. Los aliados avanzaron lentamente hacia Roma, que cayó el 4 de junio de 1944. Pero el verdadero golpe estaba por llegar. Los aliados llevaban años planeando la invasión de Europa Occidental. Era la Operación Overlord. El mando supremo fue asignado al general estadounidense Dwight Eisenhower. El desembarco se decidió que sería en Normandía, en la costa norte de Francia. Los alemanes esperaban la invasión, pero no sabían dónde. Creían que sería en el paso de Calais, el punto más cercano a Inglaterra. Por eso concentraron allí sus mejores divisiones. Los aliados montaron una enorme operación de engaño. Inventaron un ejército ficticio al mando del general George S. Patton, con tanques hinchables y aviones de madera, que simulaba concentrarse frente al paso de Calais. Los servicios de inteligencia alemanes picaron el anzuelo. El día D, los alemanes seguían esperando la invasión en Calais. El 6 de junio de 1944, antes del amanecer, miles de barcos aliados se aproximaron a las costas de Normandía. Era la mayor flota de la historia, más de 5.000 barcos de guerra, 7.000 embarcaciones de desembarco, y 11.000 aviones. En las primeras horas, paracaidistas británicos y estadounidenses saltaron detrás de las líneas alemanas para tomar puentes y carreteras. Al amanecer, las lanchas de desembarco se acercaron a las playas. Los soldados aliados tenían que desembarcar en 5 playas con nombre en clave: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Utah y Omaha para los estadounidenses, Gold y Sword para los británicos, Juno para los canadienses. En Utah, el desembarco fue relativamente fácil. Las defensas alemanas eran débiles. Pero en Omaha, el infierno se desató. Los acantilados eran altos, las defensas alemanas estaban bien preparadas, y el mar estaba encrespado. Los primeros soldados que saltaron de las lanchas fueron masacrados por las ametralladoras y los cañones alemanes. La playa se tiñó de rojo. Los cadáveres flotaban en el agua. Las lanchas ardían. Muchos soldados se ahogaron antes de llegar a la orilla. Los supervivientes se apiñaron detrás de un pequeño malecón. No podían avanzar. El general Omar Bradley, al mando de las fuerzas estadounidenses, llegó a considerar la evacuación. Pero pequeños grupos de soldados, liderados por sargentos y tenientes, comenzaron a escalar los acantilados. Encontraron huecos en las defensas alemanas. Poco a poco, empezaron a tomar posiciones. Al final del día, los estadounidenses habían asegurado Omaha. Pero el coste fue terrible, más de 3.000 bajas. En las otras playas, el desembarco fue más exitoso. Los británicos y canadienses tomaron sus objetivos. Para la noche, 150.000 soldados aliados estaban en suelo francés. Habían logrado lo imposible. Los alemanes, engañados sobre el lugar del desembarco, tardaron horas en reaccionar. Cuando lo hicieron, era demasiado tarde. Las siguientes semanas fueron de lucha encarnizada. Los aliados avanzaron lentamente a través de los campos de Normandía, con sus setos centenarios, que ofrecían cobertura a los defensores alemanes. Los alemanes contraatacaron, pero fueron rechazados. El 25 de julio, los aliados lanzaron la Operación Cobra, una gran ofensiva que rompió las líneas alemanas. Los tanques estadounidenses avanzaron rápidamente hacia el interior. El 25 de agosto, las tropas francesas e inglesas liberaron París. La capital francesa había caído en manos de los aliados. Pero la guerra no terminó en 1944.
Los alemanes se retiraron hacia la frontera alemana, pero no se rindieron. En diciembre de 1944, lanzaron una contraofensiva desesperada en las Ardenas, la batalla del Bulge. Los alemanes avanzaron sorpresivamente, creando un bulto en las líneas aliadas. Los estadounidenses sufrieron muchas bajas, pero resistieron. En enero de 1945, la ofensiva alemana se agotó. Los aliados volvieron a avanzar. Mientras se libraban estas batallas en el oeste, en el este los soviéticos seguían avanzando. En 1944, liberaron Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos. Llegaron a la frontera de Polonia. En agosto de 1944, los polacos de Varsovia se levantaron contra los ocupantes alemanes. Stalin detuvo su avance a las puertas de la ciudad. No quería ayudar a los polacos no comunistas. Los alemanes aplastaron la rebelión. 200.000 polacos murieron. Varsovia fue arrasada. En enero de 1945, los soviéticos lanzaron una ofensiva final. Avanzaron rápidamente hacia el oeste. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas llegaron a Auschwitz. Encontraron los campos de concentración y exterminio. 7.000 prisioneros, esqueletos vivientes, fueron liberados. Los alemanes, al retirarse, habían intentado destruir las pruebas de sus crímenes. Habían volado las cámaras de gas y los crematorios. Pero no pudieron borrar todo. El mundo descubrió entonces el horror del Holocausto. 6 millones de judíos asesinados. Millones de polacos, eslavos, gitanos, comunistas, homosexuales, testigos de Jehová, discapacitados, prisioneros de guerra soviéticos. Asesinados en las cámaras de gas, fusilados en fosas comunes, muertos de hambre en los campos, víctimas de experimentos médicos aberrantes. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek. Nombres que se convirtieron en sinónimo de barbarie. Los soviéticos también descubrieron los campos de exterminio. Pero los aliados occidentales también se encontraron con el horror cuando liberaron campos como Buchenwald, Dachau y Bergen-Belsen. Los soldados británicos que entraron en Bergen-Belsen encontraron miles de cadáveres sin enterrar, y prisioneros moribundos tifus. Los soldados estadounidenses que entraron en Dachau encontraron vagones de ferrocarril llenos de cadáveres. El horror era indescriptible. Los soldados lloraban. Algunos se volvieron locos. Muchos no pudieron dormir durante años después de haber visto aquello. Mientras los soviéticos y los aliados avanzaban, Hitler se refugiaba en su búnker de Berlín. El 16 de enero de 1945, entró por última vez en su búnker subterráneo, bajo la Cancillería del Reich. Allí vivió sus últimos meses, rodeado de sus fieles, planeando batallas que ya no podía ganar, confiando en armas milagrosas que nunca llegaron. El 12 de abril de 1945, el presidente Franklin D. Roosevelt murió de una hemorragia cerebral. Fue reemplazado por el vicepresidente Harry S. Truman. El 30 de abril de 1945, mientras los soviéticos bombardeaban el centro de Berlín, Hitler se casó con su amante Eva Braun en el búnker. Luego, los dos se suicidaron. Hitler se pegó un tiro en la sien. Eva Braun tomó cianuro. Sus cuerpos fueron rociados con gasolina y quemados en el jardín de la Cancillería. El 2 de mayo de 1945, las tropas soviéticas tomaron el búnker. El 7 de mayo, en Reims, Francia, el general alemán Alfred Jodl firmó la rendición incondicional de Alemania. El 8 de mayo, la rendición se ratificó en Berlín. Era el final de la guerra en Europa. Pero la guerra aún no había terminado. En el Pacífico, Japón seguía luchando. Y luchaba con una ferocidad que aterrorizaba a los estadounidenses. Los japoneses se negaban a rendirse. Sus pilotos se estrellaban contra los barcos americanos en ataques suicidas, los kamikazes. Los soldados japoneses luchaban hasta la muerte, y a veces se suicidaban antes que rendirse. El presidente Truman tenía que tomar una decisión terrible. Invadir Japón costaría millones de vidas, tanto americanas como japonesas. Pero tenía otra opción. Desde 1942, científicos estadounidenses habían estado trabajando en un proyecto secreto, la bomba atómica. Era el Proyecto Manhattan, dirigido por el general Leslie Groves y el físico Roberto Oppenheimer.
El 16 de julio de 1945, en el desierto de Alamogordo, Nuevo México, la primera bomba atómica explotó. Oppenheimer recordó unos versos del Bhagavad Gita: "Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". Truman ordenó que las bombas se lanzaran sobre Japón. El 6 de agosto de 1945, el bombardero Enola Gay, pilotado por el coronel Paul Tibbets, lanzó la bomba Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima. La explosión mató a 80.000 personas instantáneamente. Decenas de miles más morirían en los meses siguientes por las radiaciones. La ciudad quedó devastada. El 9 de agosto de 1945, otra bomba, Fat Man, fue lanzada sobre Nagasaki. 40.000 personas murieron en el acto. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció la rendición de Japón. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado Missouri, en la bahía de Tokio, los japoneses firmaron la rendición. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Pero el mundo que surgió de las cenizas era un mundo nuevo. Un mundo dividido en dos bloques enfrentados, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética. La Guerra Fría había comenzado. Y la amenaza de una guerra nuclear se cerniría sobre la humanidad durante décadas. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador de la historia. 70 millones de muertos. Continentes arrasados. Ciudades borradas del mapa. El horror del Holocausto. La bomba atómica. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Pero de ese horror también surgió algo bueno. La necesidad de evitar otra guerra llevó a la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Los juicios de Nuremberg sentaron las bases del derecho internacional. Los pueblos europeos, que se habían matado entre sí durante siglos, empezaron a construir una unión pacífica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La memoria de la guerra, sus víctimas, sus horrores, nos acompañan aún hoy. No podemos olvidar. No debemos olvidar. Porque solo recordando podemos evitar que se repita. Con esta reflexión, insomnes curiosos, hemos llegado al final de esta cuarta parte. La guerra en Europa ha terminado. La guerra en el Pacífico también. El mundo respira, pero no descansa. La Guerra Fría comienza. En la próxima noche, la quinta y última parte. El sol naciente y el fin del imperio japonés. Pearl Harbor, Hiroshima, Nagasaki y el comienzo de la Guerra Fría. Veremos cómo Japón entró en guerra, cómo los estadounidenses libraron una guerra implacable en el Pacífico, cómo se tomó la decisión de lanzar la bomba atómica, y cómo ese acto cambió para siempre el equilibrio mundial. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que la memoria de aquellos que sufrieron y murieron nos ayude a construir un mundo mejor. Buenas noches. Nos vemos en la próxima.